pero sí se pone. Ah, ese sí se pone bueno. Yo sí fui un par de veces, pero sí. Se me a ver a la gente del curso. Continuemos con cómo construir un indicador de gestión. Entonces, digamos, un indicador de gestión tiene algunos elementos básicos que debe cumplir para poder que sea, digamos, que cumpla con lo que se quiere como objetivo y que nos sirva. Entonces, por ejemplo, hay que definir algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué se desea medir? Entonces, digamos, ¿qué es lo que queremos medir y definir qué es lo que se va a controlar para poder ir enfocarnos en cómo trabajarlo? De ahí el objetivo, ¿qué se persigue como indicador? Por ejemplo, podemos buscar maximizar, minimizar, eliminar qué es lo que queremos con ese indicador. ¿Verdad? Miren, lo que queremos es incrementar ventas, reducir costos, eliminar desperdicio, eliminar defectos. O sea, tenemos que definir qué es lo que queremos con ese indicador para poder ver si contra qué lo vamos a comparar y cuál va a ser el resultado para también poder tomar las acciones correspondientes, ¿verdad? ¿Contra qué valor se comparará? Eso es lo que les había mencionado, es decir, definir un nivel de referencia, comparar el valor de un indicador. Entonces, sin que exista un valor para compararlo, no es un indicador, sino es un dato, que es distinto. Entonces, ¿contra qué podemos compararlo? Puede ser un valor histórico, por ejemplo, de una información que tengamos, por ejemplo, si tenemos las ventas de meses anteriores contra ventas, si tenemos la rentabilidad de antes contra esas, la demanda, el servicio al cliente, también pacientes atendidos, o sea, puede variar dependiendo. Si tenemos como el dato histórico, podemos variar, fíjense que antes atendíamos tanto, entonces lo vamos a comparar contra el promedio anual, contra el promedio semestral, etc. Si no tenemos el dato histórico, puede ser señalar un valor estándar, es decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a generar contra un valor de mercado o contra mí, ¿sabe qué es? Por ejemplo, y un ejemplo que vamos a ver, la rotación de personal, el objetivo estándar, digamos, internacional es que no debería tener arriba del 5%. Si tiene arriba del 5% es que su rotación es alta y le puede perjudicar. Entre 5 y abajo del por ciento es lo normal que debería tener una empresa como máximo para la rotación. Entonces, definir ese valor es importante. Un valor tórico, por ejemplo, eso es más enfocado al tema de equipos o máquinas, de definir la producción, por ejemplo, en el tema de consumo de materiales. Si ya tiene la parte de la empresa, si mire, sabe que con esto usted le va a rendir tanto y ese es el objetivo que tiene, entonces basado en eso lo va a comparar. Entonces usted dice, mire, sabe qué, el cliente, con este saco de concentrado, usted va a poder alimentar 10 pollos y eso le va a empezar en 3 semanas. Pero eso es lo que usted la fábrica le da, porque son los estándares teóricos de la fábrica, que eso es lo que determina, y basado en eso lo tenemos que comparar, porque no tenemos una mención. Puede ser que posteriormente se defina que no era real y se vuelvan datos históricos, ¿verdad? Pero es una parte importante, ¿verdad? Sí, porque incluso el consumo del concentrado también influye bastante, porque incluso en el mercado hay concentrados que, bueno, en teoría le dicen concentrados de bajo consumo para la producción de pollo. Pero ya cuando hacemos los datos y todo, le meten un concentrado en teoría de bajo consumo y más caro, y se hace lo mismo que con el concentrado de nosotros. Sí, pues en tu sentido, ¿verdad? Exacto. Valor de requerimiento de los usuarios. Por ejemplo, puede ser de acuerdo a los componentes de atención de un usuario. Por ejemplo, puede ser el tiempo de servicio. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que el usuario quiere que lo atendamos en media hora, entonces esa media hora va a ser nuestro estándar. ¿Ok? Tiempo de atención, tanto. ¿Y basado en qué? En el tiempo que los usuarios están requiriendo que les atendamos, porque si lo tenemos en 40 minutos, no tiene sentido. Y eso es bien importante porque ha enfocado las expectativas de los clientes. Tal vez le pongo el ejemplo, digamos, en el que estoy haciendo, me decían, ahorita actualmente para hacer una solicitud de pensión de la gente que va, de los afiliados, tardan entre 3 y 4 horas, digamos, tiempo. Entonces, cuando les hicieron una encuesta para determinar si el tiempo que estaban ocupando era bueno o malo, todos pusieron que excelente. Entonces yo le digo, ahí lo que pasa es que el usuario que se tiene tan bajas expectativas de atención, porque si me tardé 4 horas, que no me tardé 8, porque la expectativa es tan mala que se tiene, que entonces pasa eso. Entonces ahí decir, no, entonces la misma empresa o la misma organización se tiene que poner ese reto, ¿no? Yo voy a poner un reto, ok, por ejemplo ahorita lo que yo les propuse es llevemos un reto a 1 hora y media, eso va a ser nuestra primera meta. A partir de ahí vamos a ver a dónde vamos.
pero es una meta que vamos a establecernos, porque si no, si el usuario le gusta 4, pongámosle 3, todos estamos contentos y tranquilos, entonces, qué feliz el usuario. No, tenemos que ponernos una meta para que eso se vuelva algo que agregue valor, ¿verdad? Entonces es bien importante. Pero hay servicios, por ejemplo, que a veces la persona espera porque tiene que esperar, o lo hace, o un producto lo compra porque lo tiene que comprar. Pero lo que pasa es que en la primera oportunidad que encuentra otro que le da un poquito más de servicio, se va. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir con nuestros retos, porque tal vez en la encuesta dicen, no, los clientes están contentos con las 3 horas que les entregamos. De repente alguien les entrega 1 hora y media. ¿Y no que estaban contentos con las 3 horas, ves? Sí, pero vino alguien y se las entregó 1 hora y media, porque en ese momento no había el parámetro de comparación de que alguien nos entregara. Entonces, ¿qué pasa con los usuarios? ¿Yo voy a entregar en 3? Sí, en 3 no hay problema. Pero alguien va a entregar en 2, qué bueno, en 2. Y el que va a entrar en 1 hora, en 1 hora. O sea, ellos van a empezar a buscar a quien les ofrezca. Entonces, realmente el parámetro de los clientes no siempre es el mejor, pero sí nos puede dar algo si no tenemos idea por dónde empezar, ¿verdad? Valor de la competencia, esta es parte, digamos, del benchmark, es decir, ok, cuánto se tarda, cuánto costo, cuánto vende, cuánto ofrece, etcétera. La competencia puede ser un parámetro para definirlo. Cuántos actos vende la competencia, cuántos pacientes se atienden en otro hospital, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo definirlo? Ahí podemos poner un parámetro si no tenemos. Entonces, puede ser una opción, ¿verdad? O simplemente puede venir, es un valor de una política corporativa o de empresa. ¿Saben qué? Nosotros vamos a fijar que queremos atender tantos pacientes y esa va a ser nuestra meta porque es lo que queremos pensar. Como les digo, de repente en la medición se puede dar cuenta uno que el objetivo que nos pusimos no es alcanzable, digamos, y por X razón. Tal vez es un objetivo que vamos a definir que en este momento no es alcanzable y qué recursos necesitamos para alcanzarlo, que eso es importante. O que efectivamente la inversión que se tiene que hacer para lograrlo es mucho mayor que el beneficio. Por ejemplo, en Excel, en los repuestos, nosotros, si ustedes digamos en la fábrica, no se maneja ni la fábrica, ni siquiera nosotros manejamos todos los repuestos. Entonces se define, se va a manejar una tasa de servicio. ¿Qué tasa de servicio? Bueno, vamos a manejar una tasa de servicio del 90% en los repuestos de rotación, 85% en tal, 75% en los de menos rotación, y se define así. Entonces, por ejemplo, vino alguien y dijo, no, es que tenemos como agencia tenemos que tener el 100% de rotación. Me dicen, tráete lo que te falta para tener el 100%. Yo lo traigo, dije, pero para poder satisfacer ese 10% de lo que teníamos que invertir $3 millones. ¿Tiene sentido? No tenía sentido. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos era traerlo vía DHL o lo más rápido posible, tal vez no lo teníamos disponible, pero era mejor invertir en ese tiempo y un flete más caro y servirle al cliente que tenerlo, porque eran productos que no sabíamos a vender, que tenían muchas opciones de que se fueran obsoletos, por ejemplo, bolsas de aire que no sabían si iban a utilizarse, sensores, cajas de velocidades. Entonces se tenían algunos productos de soporte, pero no para todos. Entonces ahí es donde uno va validando si la política corporativa tiene sentido o no tiene sentido, porque no hay una historia, no hay un mercado, etc. Y otra cosa que puede hacer es por un consenso, digamos, entre toda la información histórica o alguna información que se tiene, se define, miren, ¿saben qué? Actualmente estábamos tardando 3 horas, pues tal vez no vamos a dar una, pero bueno, probemos con 2, pues entonces entre todos sí hay los recursos, la gente puede estar contenta, entonces se va definiendo, digamos, una opción para poder definir ese tiempo, ¿verdad? Entonces es bien importante definir contra qué vamos a comparar el indicador, ¿verdad? Posteriormente es quién utilizará la información. Como les dije, pues, dependiendo para quién se la vamos a proporcionar, así va a ver si sirve o no el indicador. No es lo mismo, por ejemplo, a sus clientes, miren, es que tenemos tantos pacientes por hora, a ellos no les interesa, ¿sí? Pero sí les interesa en cuánto tiempo se atiende un paciente, digamos, o por ejemplo, no les interesa si venden de todas las medicinas, pero sí les interesa en cuánto tiempo le entregan medicina. Entonces, ¿con qué cosas le van a interesar si el indicador es para el cliente? Es decir, y trasladar la información a nuestros clientes de qué somos o quiénes somos y para, por ejemplo, los empresas de servicio, entregamos en tanto tiempo, somos la empresa que más rápido entrega, son, por ejemplo, las lavanderías, entregan 24 horas, o sea, esa información que usted necesita para tener, necesito que me laven una camisa en 1 hora, ya sé dónde, y entonces nos sirve para posicionarnos. Eso es un indicador hacia el cliente que debemos de cumplir, por supuesto, porque no le puedo decir,
entregamos en 1 hora y nos damos 3 días porque no lo van a traer, nunca regresa, pero esos indicadores de los clientes deben ser para posicionamiento, decirle qué servicio estamos dando, el mejor servicio, el servicio más rápido, la mejor calidad, etcétera, etcétera, o un tiempo específico, o eso nos puede decir, por ejemplo, las empresas que traen productos de Estados Unidos, somos la empresa que le trae un producto en 10 días, 12 días, entonces, yo necesito rápido. DHL, por ejemplo, su enfoque es velocidad, no es precio, es caro, pero si usted quiere un producto de puerta a puerta, dirían ellos, aunque digamos en Estados Unidos funciona 24 horas, aquí no por los temas aduanales, pero si son 5 o 6 días y no se pasa de cierto modo. Entonces, si es de menos de 1.000 quetzales toda la póliza, la tienen 4 días un producto acá, es caro, pero lo logra. Entonces, ese es el enfoque de DHL, traer un producto rápido. Entonces, ellos dicen, su producto puerta a puerta, lo más rápido posible. Entonces, ellos de alguna forma minimizando el tiempo y eso lo logran y ellos se enfocan y eso es lo que miden y eso es lo que le venden al cliente. Internamente tienen que medir si cumplen esos tiempos, que los atrasan, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo para quién es el indicador y a quién se lo vamos a trasladar, así lo vamos a definir, ¿verdad? Esto es bien importante, los puntos de medición. ¿Qué se debe definir aquí? La forma como se obtienen y que se conforman los datos. Debemos, como les decía, es una forma clara, precisa, que ya sepamos. Mira, tenemos información, no, fíjate que hay que agarrar todas las hojas del mes y llenarlas. Nos vamos a tardar 2 días en hacerlo. Entonces, es complejo. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena? O buscamos otra opción. Los sitios y momentos donde se deben hacer las mediciones. ¿Quién las va a hacer? ¿En dónde el momento que se va a hacer? ¿A tal hora? ¿En tal punto? ¿En dónde va a estar? Los medios con los que se cuentan para hacer las mediciones. Si tiene computadora, no tiene computadora, es manual, con calculadora, piecito, se va a contar, por ejemplo, para hacer tiempos, vamos a hacer el estudio de tiempos, ¿ok? ¿Cómo vamos a contar? 1, 2, no, el cronómetro, etc. Todo ese tipo de cosas. ¿Quién hace la lectura? Digamos, ¿quién hace las mediciones? Debe haber un responsable, es decir, esta persona es el que la va a hacer y él es el responsable, o el área o el departamento, ¿quién? Para que exista una responsabilidad y por supuesto que nos van a medir. Y regularmente no debe ser a quien se mide quien saque la información. Es decir, a mí me van a medir de cuánto tiempo me tardo y yo voy a poner mi cuadro, no porque entonces voy a empezar con que me tardé mucho, porque abajo, etc. ¿Cuál es el procedimiento de obtención? Esto es importante. ¿Cómo lo voy a obtener? Mire, lo que voy a hacer es estas actividades para obtener esta información. Entonces, eso es parte de él. A partir de que ya tenemos lo de los puntos de medición, entonces, ¿cada cuánto tiempo lo vamos a hacer? Entonces, es, como decía yo, el periodo de realización. Lo que debemos hacer, no sé, mensual, semanal, diario, por hora, etc. Pero tenemos que definirlo para poder tener un objetivo claro. Entonces, ¿cuáles son los elementos para poder hacer un indicador como mencionaba? ¿Qué se desea medir? El objetivo, contra qué valor se comparará, quién utilizará la información, dónde los puntos de medición y cada cuánto tiempo. Esos son los elementos que tenemos que trabajar para construir un indicador que nos sirva de alguna forma y que no sea un estorbo de información, sino realmente sea algo claro, puntual y nos ayude a nuestros negocios, a nuestras empresas a poder desarrollar, crecer, medirnos, evaluarnos y poder seguir nuestro desarrollo. En cada uno, digamos, por ejemplo, usted el tema de salud, pues hará sus mediciones, pacientes, tiempos atendidos, venta de medicinas, horarios, servicio de enfermera, etc. Pueden haber X cantidad de indicadores que le van a permitir validar por qué puede ser que no crezcan. De repente, sí tenemos utilidad, pero desde hace 6 meses que tenemos la misma cantidad de pacientes o menos. ¿Por qué no crecemos? Es el servicio de enfermera, es el servicio de doctores, no damos el servicio que queremos. Entonces, fíjense que realmente el crecimiento es por gripe y nosotros no tenemos gripes. Entonces, ¿por qué? Eso nos va a permitir saber, porque efectivamente estamos ganando que bueno, pero ¿por qué no ganamos más? ¿Por qué crecemos? Y digamos, de alguna forma, por ejemplo, ahorita en la tendencia del mercado, en los negocios informales está impactando mucho, de alguna forma, en todos los negocios. Por ejemplo, en medicina, hay un doctor que se graduó, entonces dice, ¿cómo se llama? Atiendo a domicilio. Y entonces, una consulta a domicilio puede costar 800 quetzales y él la da en 200, porque nos está cobrando costos, porque él cree que esos quetzales se nos mete a la bolsa, pero no están incluyendo su gasolina, su tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, o el contrabando, por ejemplo, que lo meten por otro lado, entonces yo lo tengo que vender en 1000 y el otro lo vende en 300 porque no paga transporte, no paga la. Todo ese tipo de cosas nos van a afectar. Entonces, es decir, ok, no crezco por contrabando, no crezco por esto, y ver
las razones del por qué mi indicador no se mueve, sea para arriba o sea para abajo, ¿verdad? Entonces es bien importante. ¿Cómo se selecciona indicadores? ¿Qué debo medir? O como digo, ¿cuáles indicadores son los importantes? Bueno, entonces lo primero es ajustar o administrar el conjunto de indicadores de cada proceso, de cada línea. Entonces lo que yo tengo que hacer es definir qué es lo que quiero medir. O sea, ver las actividades de mi empresa, cuáles son las actividades principales de mi empresa. Por ejemplo, si es una empresa comercial, en la importación, en la venta. Si es una empresa productora, el tema, digamos, de producción, la materia primas, la producción, el traslado. Si es un tema de servicios, por ejemplo, el tema de salud. O sea, dependiendo y listo cuáles son las actividades principales de la empresa, puedo listar un montón y de ahí me voy a pasar a salir cuáles son los indicadores que yo debería tener. Los financieros probablemente siempre deben de estar en todas las empresas porque es parte fundamental. Entonces, se estructura en general en torno a 4 perspectivas claves de una organización, como les comentaba. ¿Cómo voy a definir mis indicadores? El primero, los enfocados a los clientes de los usuarios. Es decir, puedo tener indicadores que me hagan permitirme mostrarles a los clientes cómo soy, qué soy, si soy ágil, si no soy ágil, qué servicio presto. Y de alguna forma me tengo que medir contra lo que les estoy ofreciendo para validar que se les estoy cumpliendo las expectativas. Entonces es parte importante. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos capacitaciones abiertas, al final hacemos una evaluación y decimos, bueno, ¿cómo le pareció el lugar, el punto? O sea, tal vez yo no tengo el lugar, pero si no les pareció el lugar, buscar otras opciones. Si el capacitador que tal vez yo percibí que era bueno, de repente no les perdió, puede ser otro tema, la presentación, etc. Entonces, eso es parte importante de irse midiendo. Entonces, los indicadores, ¿qué voy a ofrecer yo basado en lo que tengo en mis recursos? Entonces, hay un tema de indicadores basado en clientes y usuarios. Y hay que buscar qué se espera. Por ejemplo, si usted, yo le preguntara en el hospital, ¿qué esperan sus clientes? Digamos, ¿cuál es el objetivo o cuál es el valor agregado que ustedes ofrecen como hospital? Que se sientan como en su casa, así, bien, ¿no? Que ellos lo tengan bien, que tengan buena atención. ¿Okay? Si yo le preguntara, ¿qué es prioridad para ellos? ¿Velocidad o atención? ¿Qué preferirían ellos? Atención. Eso es lo que tiene que variar, ¿me entiende? Porque es un tema de percepción. No sabemos. Y eso es la parte importante. Por ejemplo, como decía aquí, en el tema de Lix, me decían, mire, lo que pasa es que los usuarios quieren que se atiendan rápido. Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sabemos. Puede ser que lo que quieran. Por ejemplo, hicimos una prueba en un punto y que principalmente querían velocidad. Y yo dije, bueno, validemos. Quieren atención. ¿Saben qué les molestaba a los usuarios? Que les pusieran sobrenombre a las enfermeras. No les gustaba que dijeran ni papaito, ni mamadita, ni señorita. Odiaban eso. Entonces lo que pusieron era que lo que más les afectaba eran los sobrenombres que le ponían en el hospital. Y nadie lo percibía. Es un protocolo de atención. Y entonces, ahí por supuesto la gente llega porque tiene que llegar porque no tiene los recursos por otro lado. Pero eso nos puede afectar en nuestro negocio si no detectamos algo clave. Por ejemplo, ¿quién es la primera cara que ve, digamos, en un lugar de servicio? El cliente. ¿Quién es la primera atención? Tal vez la recepcionista o la secretaria. El seguridad. Él es la primera cara. Si esa seguridad tiene una mala actitud, nos mata todo lo demás. Cuando llegan a emergencia, el seguridad es el que abre la puerta, el que aquí, que allá. Entonces tenemos que evaluar el servicio de seguridad. O sea, no es contratemos a cualquiera. A veces dicen, no, es que este es más barato. Veamos el nivel. ¿Por qué? Porque esa seguridad es la primera impresión por nosotros. Si esa seguridad, de alguna forma, hablando de los bares que estábamos hablando con usted, me decía, ¿los bares no? Pongo seguridad que cuando llega a una discoteca, ¿qué le gusta a mucha gente? Que lo conozca seguridad. ¿Cómo te llamas? Bienvenido, ¿cómo estás vos? Ya me gusta ir ahí porque me conoce, el mesero se sabe su nombre, ¿qué pasó? No sé qué, y se siente identificado, se siente parte de, ¿sí? Eso es muy importante, pero eso es plata, porque va a tener a alguien de seguridad de otro nivel, va a tener a meseros que lo conozcan, va a tener otro servicio, va a tener a gente con mejor presencia. Eso es parte del negocio, ¿sí? Pero seguridad es la primera capa del negocio. Cuando se tiene seguridad, pues. Pero eso es bien importante. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que validarlas porque nos impactan a nuestro negocio. Y también, es lo que decía yo, por ejemplo, por decir usted atención, creo que es lo más efectivo. De repente, va a depender, por ejemplo, de la emergencia. Mire, no quiero que me atiendan bien, quiero que me atiendan rápido porque es emergencia. Entonces, ahí va a tener que segmentar de alguna forma sus dos canales, mi emergencia y mi atención normal, porque no va a ser
el mismo requerimiento que tiene el cliente. Cuando voy a emergencia, no me importa que me tengan mal, quiero que me tengan rápido. El otro es, no, fíjese que yo voy con dolorcito, quiero que me traten bien, que me den vuelta, o sea, va a depender. Entonces, todo ese tipo de cosas, esos indicadores que definamos son hacia el usuario para poder qué ofrecemos y cómo nos posicionamos, ¿verdad? Eso es bien importante en la parte financiera de los accionistas o resultados económicos. ¿Qué esperamos, digamos, de la empresa? Ok, yo quiero tener una utilidad del 20%, del 30%, una utilidad después de impuestos, una utilidad antes de impuestos, una utilidad bruta, una utilidad neta, etcétera, etcétera. Yo tengo que definir cuál es el objetivo de mi negocio e irlo midiendo. Quiero que sea 5% sobre utilidad y 20% sobre ventas, etcétera, etcétera. Entonces esto me va a permitir validar si mi negocio es financieramente adecuado, rentable y voy por el camino correcto. Aquí entran los temas de liquidez, temas de endeudamiento, etcétera. De los procesos internos, aquí me da productividad. ¿Cómo son mis procesos? Por ejemplo, dentro de algunos procesos, cuando hace 15 años de Excel Automotriz, por ejemplo, cuando empezamos el tema de operaciones, nos tardábamos una semana en mandar un repuesto de la bodega central hacia una de las agencias. Entonces, imagínense un cliente que dio su carro, un repuesto, una semana para que llegara el repuesto, y ese que está en la capital. Por supuesto, eso es un análisis a profundidad y se llegó a mandar un repuesto cada 2 horas. Es decir, si un repuesto llegaba a un vehículo, cada 2 horas entregábamos en cada punto. Por supuesto, hubo un proceso de revisión interna y mediciones que se fueron poniendo metas para parte de reducción de costos y eso nos va impactando. Y la cuarta, el desempeño de los colaboradores o los empleados o el rendimiento. Entonces, basado en esas cuatro perspectivas, yo voy a definir mis indicadores. O sea, si son para clientes, si es para accionistas, si es para los procesos o si es para el desempeño de los colaboradores. Entonces, para definir un buen indicador es importante desarrollar un criterio para la selección de los indicadores que deben monitorearse, y hay una técnica muy básica que significa responderse 4 preguntas. ¿Es fácil de medir? ¿Se mide rápidamente? ¿Proporciona información relevante? ¿Y se grafica fácilmente? Si esas 4 respuestas son sí, realmente voy por un buen camino porque es un indicador que necesito. Si una de esas no, evalúo si realmente es un indicador o si puedo hacer un cambio para poder hacerlo. Esa, digamos, es una técnica muy básica, de alguna forma. De repente hay indicadores que son importantes y no son fáciles de medir y voy a tener que buscar la forma de medirlo, ¿verdad? Puede ser a través de un sistema, alguna modificación, alguna hojita, etcétera, etcétera. Entonces, los indicadores, digamos, hay por tipo, si son estratégicos, si son funcionales o si son operativos. ¿Cuáles son los estratégicos? Desempeño global de la empresa o la organización. Los funcionales, desempeño de las áreas de funcionalidad. Y los operativos, desempeño individual de los empleados, de los equipos, o productos, servicios y procesos. ¿Cuál es el enfoque que debo tener? Si es un estratégico, a largo plazo, es decir, anuales. Si es funcional, son de corto y mediano plazo, pueden ser mensuales y semestrales. Y si es operativa, puede ser cotidiano, diario, mensual, semanal, horas. Eso va a depender de alguna forma, pero en la parte operativa es cuando más recurrente y más cerca, mi periodicidad va a ser más cercana. Por ejemplo, el crecimiento de utilidad bruta, por ejemplo, lo puedo ver anual. El tema de rotación de inventario lo puedo ver anual. El tema de endeudamiento lo puedo ver anual. El desarrollo lo puedo ver anual. Pero de ahí, por ejemplo, puedo ver el reporte de ventas, lo voy a ver mensual. El cumplimiento de presupuestos de ventas lo voy a ver mensual. El tema de errores cometidos lo puedo ver mensual porque es un área. Y aquí ya puedo ver el resultado diario, por ejemplo, horas trabajadas, horas extras, que nos va a ir generando un impacto sobre lo diario y la operatividad, ¿verdad? Entonces, digamos, es el enfoque dependiendo del tipo de indicador que queramos. Y el propósito, por supuesto, es alcanzar la misión y la visión de la empresa. En la parte funcional, pues es el apoyo a todas las áreas funcionales para el alcance de las metas de la organización, que a través de estas metas se va a alcanzar la misión y la visión. Y la operativa, por supuesto, es el día a día, que nos va a permitir generar desempeño el rendimiento y el desempeño de los empleados, los equipos, los servicios, en todos nuestros procesos para alcanzar las metas de cada área y, por ende, alcanzar la misión y la visión de la empresa. Por ejemplo, es parte importante, misión y visión. O sea, a veces
si no, ¿para qué? Mi visión es ganar. No, definamos una misión. Por ejemplo, puede ser, mi visión es ser la empresa de venta de concentrado más grande de Oriente. Esa puede ser mi misión inicial. Y entonces, ¿qué voy a hacer para lograr esa misión que tengo? Esa es mi misión. Puede ser que cuando lo logre, ahora va a ser de Oriente, de Nororiente, y después va a ser de Nororiente y Occidente. Y entonces voy creciendo, pero debo ponerme una meta. ¿A dónde quiero llegar? Ser la empresa con el hospital con el servicio más rápido, tal vez es mi misión. O el hospital con la mayor cantidad de señores adultos, de mayores adultos, ¿cómo se llama? De adultos atendidos. O sea, yo me puedo poner una visión en crecimiento del mercado, por supuesto, enfocándome en rentabilidad, pero tengo que tener una visión a dónde quiero llegar. Y eso me va a permitir poner indicadores. Cuando no sé a dónde quiero ir, cualquier camino es bueno. Entonces los indicadores no me van a servir, porque necesito saber hacia dónde quiero ir. ¿Sí? Es parte fundamental. Tengo que tener metas y objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos? A largo plazo, es decir, ¿dónde quiero estar en 3 años? Las empresas, digamos, las multinacionales, tienen sus planes en 5 o 6 años. Por ejemplo, tienen, ¿cómo voy a estar en el 2025? Si en el 2025 ni siquiera voy a estar vivo, pero ya tiene sus planes. ¿Sí? Entonces, ¿dónde quiero estar en el 2025? ¿Y qué voy a hacer para llegar al 2025? En el 2019, en el 2020, en el 2021, en el 2022, en el 2023, en el 2024. ¿Sí? Eso es parte. Por supuesto, en ajustes de mercado. O sea, nosotros podemos hacer la planificación, pero tenemos que ir ajustándonos al desempeño, al mercado, a las tendencias. Por ejemplo, este año, los negocios, pero el año electoral normalmente es malo. Y ahorita el periodo desde la primera vuelta a la segunda vuelta fue peor, porque la incertidumbre, digamos, de todos los empresarios y el gobierno, por ejemplo, que de alguna forma dicen, no, es que el gobierno o la administración pública no genera economía. Sí genera. Si no hubiese administración pública, la iniciativa privada no se da abasto para generar economía en Guatemala. Entonces, cuando se detiene la administración pública, detiene la economía del país. Entonces, son cosas que no podemos prever, pero sí es parte de lo que tenemos que visualizar. Entonces, hasta aquí, digamos, de una forma, es todos los indicadores. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieren puntualmente para sus empresas o algo que quieran aportar? ¿No? Okay. Tipos de indicadores. ¿Cuáles son los tipos de indicadores que hay? Pues esos son algunos, ¿verdad? Pueden haber, por ejemplo, indicadores de cumplimiento. Tiene que ver con la conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento están relacionados con las razones que indican el grado de consecuencia de tareas o trabajos. Por ejemplo, el cumplimiento del programa de pedidos, cumplimiento de entregas, por ejemplo. Ese es parte de un indicador de cumplimiento. Puede ser un indicador de evaluación. Tiene que ver con el rendimiento que se tiene de una tarea de trabajo o proceso. Por ejemplo, la evaluación del proceso de gestión de pedidos, o sea, cómo es el proceso de gestión. Entonces está evaluando el proceso en sí y no el cumplimiento de la entrega de pedidos, sino cómo se hace la gestión de pedidos. Indicadores de eficiencia. Tiene que ver con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de recursos. ¿Qué tan eficientes somos? Tiempo de fabricación de un producto a razón de piezas utilizadas, horas y rotación de inventarios. Es decir, con cuántos recursos produzco, con cuántos recursos vendo, con cuántos recursos atiendo, entre minimísimo recurso, sin bajar mi calidad y mantener mi operación, entonces soy más eficiente. Entrego más ¿cómo se llama? Más sacos de concentrado en un camión, o por un viaje, o 2 viajes, o 3 viajes. ¿Qué me hace ser más eficiente? ¿Cómo atiendo a mis pacientes? Los atiendo, ¿cuántos doctores necesito para atender 100 pacientes? Necesito 10, necesito 5, pero sin bajar la calidad. Entonces, eso me va a volver a mí, digamos, de alguna forma, la parte. Entonces, primero, valido la parte de la eficiencia, que es cuánto produzco con el recurso, y el segundo, es donde les digo que es una mezcla, cómo lo produzco y qué resultado tengo. Entonces, yo meto un indicador de eficiencia, pero tengo que meter un indicador de eficacia. Es donde decía yo, vendedor, no es que sean malos, es que si no lo mido correctamente, no me sirve. ¿Cuánto me vende? Pero ¿cuánta relación de cliente me tiene? Eso es, eficiencia es venta, eficacia es calidad. Entonces, tengo que hacer el mix, digamos, con mis indicadores. Entonces, acá tiene que ver con el efectivo intento o propósito. Es decir, yo quiero vender, pero quiero retener. No solo quiero vender una vez, quiero vender muchas veces. Entonces, mi objetivo de eficiencia
o mi indicador de eficiencia va a ser cuánto vendo. Y mi indicador de eficiencia, qué tan seguido le vendo, por ejemplo. Entonces, ahí es donde yo voy a medir a alguien de alguna forma. Por ejemplo, yo no sé si en los hospitales hay clientes muy repetitivos, creo que no, o puede haber. Tal vez si tienen algún, como un acuerdo con alguien, podría ser alguna atención puntual, pero realmente es atención particular, es muy difícil que sea. Pero, por ejemplo, digamos un tema, ¿en dónde tienen el hospital? Por ejemplo, están en una zona en Morales, entonces decir que, digamos, yo quiero atender a los pacientes de la zona, pero ¿qué tanto regresan mis pacientes de la zona, digamos? Es decir, si mis pacientes de mi zona cercana van a buscar otros hospitales, puede ser que mi servicio no sea correcto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el primero es atendí, el segundo es si regresa a ese paciente de mi zona, independientemente sea él, sea un familiar, es decir, esa persona ya me ve como su hospital de confianza porque soy bien atendido, porque tengo velocidad, porque tiene las medicinas, todos, y me ve cuando va en su cabeza estoy enfermo, voy al hospital. Entonces ahí soy eficaz. Pero si él me pensó que es una emergencia y no vuelvo a regresar, eficiente porque atendí en el tiempo, pero no soy eficaz porque no hago que regrese. Entonces, digamos, aunque no regresara como él, sino que me pensó. Por ejemplo, puede ser, se enfermó mi mamá, la llevo ahí, se enfermó mi tía, la llevo ahí, se enfermó mi esposa, la llevo ahí. O sea, ahí es donde empieza a ser eficaz, digamos, el tema. Entonces, por eso le digo ahí que son indicadores que se tienen que ir mezclando para poder determinar cómo nos impacta. Por ejemplo, aquí miren, grado de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos. Por ejemplo, aquí se pone decir, ok, le entrego el pedido, pero ¿qué grado de satisfacción tienen respecto a los pedidos entregados? Entonces ahí estoy midiendo la eficacia, porque estoy midiendo la satisfacción. Si solo mido, digamos, el tiempo de entrega, estoy cumpliendo, ¿entregué todo? Sí, le entregué todo. ¿Lo entregué bien? No sé, o sea, lo entregué bien. ¿Lo entregué en tiempo? Sí. ¿Y el cliente quedó satisfecho? ¿Satisfecho? Sí. Entonces, se cuenta, son diferentes indicadores para ir midiendo el tema. Entonces, cumplimiento, evaluación, eficiencia y eficacia. Eso me va a permitir medir todos los temas, ¿verdad? Y están los indicadores de gestión, que es el tema administrativo. Tiene que ver con administrar, establecer acciones concretas para hacer la realidad de las tareas y los trabajos programados y planificados. Estos están relacionados con las razones que permiten administrar realmente un proceso. Es administración o gestión de los almacenes de productos en un proceso de fabricación y los cuellos de botella. Es decir, cómo administro, digamos, mi almacén y cuáles son los cuellos de botella que hay. Entonces tengo que ver indicadores para ver, miren, cuáles son los topes o cosas que no me están funcionando para poder gestionar una operación, por ejemplo, ¿verdad? Aquí entra la parte, ya digamos puede entrar la parte de recurso humano. Mi recurso humano será adecuado, cómo lo estoy midiendo y saber si ese recurso humano que tengo es el correcto para gestionarlo, ¿verdad? Entonces eso es parte importante. Por ejemplo, en la parte de recursos humanos está una medición del tiempo en el contrato, pero también es cuánto tiempo, digamos, las empresas de reclutamiento, los headhunters dicen, ok, yo le contrato y si en 6 meses la persona no se ha ido, pues es válido. Si no, el proceso es fallido. ¿Por qué? Porque si contraté a una persona y en 6 meses se renunció y se fue, significa que el proceso no fue correcto ni en la alineación empresa-trabajador. Entonces se va midiendo también. Y están también indicadores de producción. Aquí son algunos ejemplos, por ejemplo, de indicadores. En indicadores de producción, por ejemplo, como hablamos, indicadores de no calidad. Deficiencias en una línea de producción, se hace total de deficiencias o defectos entre el total de productos por 100. Digamos, eso me da un indicador de no calidad. Evaluación de proveedores, porcentaje de materia prima recibida con deficiencias basado o dividido entre todo lo que recibo de ese proveedor. Un ejemplo, por ejemplo, de ese indicador de producción, por ejemplo, ese mi indicador de calidad, productos fabricados 10.000, productos defectuosos 235. Entonces digo, si, 400 productos defectuosos, me confundí. Si son 400 productos defectuosos, entro de 10.000 por 100, es decir, tengo 4% de productos defectuosos. ¿Eso es bueno o es malo? Puede ser bueno, no bajo. ¿Ah? 4% de producto malo. Ajá. ¿Es bueno o es malo? Está en el rango. Yo diría que. Es el punto contra que lo comparo. ¿Sí? Ese número con 4%
Yo sé que es 4%, pero no voy a saber si es bueno o es malo si no tengo contra qué compararlo. ¿Sí? Entonces, ok, mi límite es 5%, está en el límite permitido. Bueno, mi límite es 2%, está fuera del límite permitido. No está correcto, entonces tengo que tomar acciones. Entonces, esto me da un dato, pero si no tengo contra qué compararlo, no es un indicador que me sirva. ¿Sí? Indicadores de desempeño comercial, porcentaje de nuevos clientes, es decir, cuántos clientes nuevos capturo mensualmente por los clientes totales que termino ese mes, por 100 me da qué porcentaje de clientes nuevos tengo dentro de mi empresa. La tasa de anulación de pedidos, por ejemplo, eso es parte de otro tema. ¿Qué tantos pedidos me anulan al vendedor a venta? Es decir, eso es otro factor, porque si me vende, pero le anulan, entonces no es venta. Entonces, ¿por qué le va a pagar una comisión? ¿En qué momento le paga la comisión? ¿Por facturación o por cobro? Por ejemplo. O sea, son temas que se van dando. Pedidos anulados dividido total de pedidos por 100. Porcentaje de cumplimiento de meta de ventas. Por ejemplo, tienen una meta de ventas ustedes en su empresa, ¿cuánto quieren vender mensualmente? ¿O solo lo que se vende? No, nosotros por lo menos como le decía, para mantener el producto y todo, tenemos una meta de venta de 5 furgones semanales. Okay. Y eso es dinero, digamos, usted lo cuantifica dinero, o sea, tiene el mismo precio, digamos, todo, digamos, es un precio estándar, digamos, por todos los sacos. ¿Precio de venta o de cuánto nos cuesta traer el producto? No, de venta. ¿De venta? Varía, Nosotros tenemos un precio de venta, ¿verdad? Siempre le ganamos tantos quetzales al producto. Dependiendo de la cantidad que nos compren o del cliente, ya se hace una rebaja, pero no abajo del producto de compra, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto? Usted me dijo que vende como 10 tipos, digamos, de productos, más o menos, ¿verdad? ¿Cuánto? 10 tipos de productos diferentes. Más, pero digamos de línea, me dijo, para pollo, para, digamos, que me dijo, pollo, ganado, ajá, tilapia, cerdos y carne. Va, tiene 5 líneas de productos. ¿Cuánto es el mix de ventas que usted necesita para que sea rentable? ¿Cuánto vendo de tilapia? ¿Cuánto vendo de pollo? O sea, en esos contenedores que usted está incluido, ¿es total sobre todos o es de un solo producto? No, son diferentes precios del producto. No, pero eso no, pero digamos, el volumen que usted dice que tiene que vender es de todos. Es de todos. Correcto. Entonces, parte de mi meta de ventas es cuánto debo de vender de cada producto. De cada producto. ¿Cuánto voy a vender de pollo? ¿Cuánto es la meta de este mes de vender de pollo? Porque eso me va a generar tanta venta y tanta utilidad. ¿Cuánta, de alguna forma, cuánto voy a vender de ganado? Porque eso me va a generar tanta venta. Esas son las metas de ventas y hay una meta total. Con eso, sí, ok, vendí tanto de pollo, ¿sí? Y la meta que tenía era tanto. ¿Qué porcentaje alcanza tuve sobre la meta? Sí, por lo menos en este caso, lo que quiere prácticamente la empresa, la de El Salvador, es como vamos los 5 furgones. Tienen que ir los 5 furgones semanales. Ahora ya vemos nosotros, dependiendo de las ventas que tenemos sobre los pedidos, cómo abastecemos la bodega de nosotros. No, totalmente. O sea, el nivel de Va, pero digamos, ahí los 5 furgones son metas de ventas de la fábrica, no de ustedes, ¿sí? Esa es la meta de ellos. La meta de ellos es venderle a usted 5 furgones. Y ellos lo presionan o le ejercen acciones a usted para que usted compre 5, digamos, los 5 los furgones. Entonces la meta de ellos es 5 furgones. Ellos definirán, digamos, cuánto es el mix. A él le quiero vender por más o menos esto, basado en las estadísticas históricas, y así lo van midiendo. Entonces usted, basado en lo que recibo, ¿cuál es mi meta de ventas para poder rotar esos 5? Entonces, bueno, quiero vender, digamos, desde pollo, vender tantos en Oriente, tantos en Occidente, tantos en... Y es una meta de ventas. Ahí se va a ir ajustando. Ahí es donde le digo que entonces empieza un tema de ventas comercialmente, porque empieza a definir cuánto debo vender, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en un hospital, miren, nuestra meta de ventas en emergencia debe ser tanto, en salud debe ser tanto, de cómo voy a hacer yo para atraer a mis clientes, qué mensaje voy a traer yo para que ellos me vean como ese segmento de emergencias donde tengo que venir. O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí empieza mi estrategia de qué hago para atraer más clientes y ganar más clientes para lograr mi nivel de ventas.
Basado en eso voy a empezar a poder ver si crezco o no crezco. Por ejemplo, decir, mira, realmente mi crecimiento en ¿cómo se llama? En el concentrado de pollo no ha habido, o sea, ha vendido lo mismo todos los años. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer para vender más? Entonces, parte de esos indicadores, mi cumplimiento de meta de ventas, y tengo que tener un presupuesto de ventas, que ese presupuesto de ventas que me va a dar, basado en eso, dinero, cantidad, dinero y utilidad. Entonces eso me va a dar cuánto debo tener, digamos, de ventas y de utilidad. Índice de crecimiento de ventas, crecí respecto al año entrante o al mes anterior, el mes anterior, o no, o sigo viendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, dice, índice de crecimiento de ventas, es ventas del año corriente dividido ventas del año anterior, digamos, si fuera anual, por ejemplo, pero aquí lo vamos a hacer por semestre. En el primer semestre del 2018 vendí 500,000 quetzales. Y en el primer semestre del 2019 vendí 530,000. Pues sí vendí más, por supuesto. Aquí, digamos, vamos a ver el crecimiento de ventas, pero de ahí debería haber el crecimiento de utilidad. ¿Cuánto crecí? 530,000 dividido 500,000 menos 1 por 100, crecí 6% en ese semestre. Repito la pregunta, ¿es bueno o es malo? Depende de cuánto haya vendido, pues cuánto haya sido el rango de pérdida en las ventas del 2018. Crecí 6%. Digamos, estoy evaluando el primer semestre del 2018 versus el primer semestre del 2019. Crecí 6%. ¿Es bueno o es malo? ¿Ok? ¿Es positivo? Entonces, bueno, si hay crecimiento. Ahora, si mi meta era del 10%, no es bueno. ¿Sí? Por eso le digo, el bueno o es malo va a depender contra qué lo comparo. ¿Sí? Siempre tienen que validar un indicador contra qué lo estoy comparando para decir es bueno o es malo. Si no, o sea, si no tengo una meta, cualquier resultado es bueno. O sea, por ejemplo, es bueno porque fue positivo, pero si creció 1% y es positivo, también es bueno. Porque estoy diciendo, como crecí es bueno, pero no estoy diciendo cuánto quiero crecer. Ahora, como quería crecer 10%, ese 1%, ok, crecí, porque bueno, porque crecí y no perdí, pero no crecí lo que yo quería crecer. Entonces, ¿qué voy a hacer para crecer lo que yo quiero crecer? Por eso les digo que los indicadores lo que nos permiten es ser estratégicos. ¿Qué voy a hacer para ser mejor empresa? Para crecer en ventas, crecer en utilidad. Eso es lo que permiten los indicadores. Indicadores de gestión de inventarios, por ejemplo. Hay meses de inventario, que es las existencias que tengo dividido en la renta mensual. La rotación de inventario, cuánto costo de venta tengo dividido en mis existencias, para ver cuánto me rota en el año. La exactitud de inventario es 1 menos el valor absoluto de cuánto faltante o dañado tengo dividido en mi inventario total. Inventario en existencias, inventario promedio por 365 días, dividido el costo de mercancías vendidas, eso me da mi inventario en existencias. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, puede ser los meses de inventario. Si tengo existencia 800 y mi venta mensual son 200 y tengo 4 meses de venta, vuelvo a hacer la pregunta, ¿es bueno o es malo 4 meses de venta? Tengo 4 meses de inventario. ¿Sí? ¿Estos 4 meses de inventario es bueno tener 4 meses de inventario? Depende, ¿de qué depende? Hay siento que de varios factores. Dígame uno, cualquiera. Póngale una, qué tanto incremento de clientes tiene mensualmente. Pues puede que el otro mes no venda 200, no venda 300. Okay. Ahí a simple vista es bueno porque o sea, está vendiendo lo que está vendiendo. Pero puede ser malo porque mucho inventario en bodega puede ser malo. Miren, ¿cómo voy a ver esto? Metas. Si el tiempo de entrega es de 3 meses, significa que se tardan en entregarme 3 meses mi producto. Está bien, porque tengo que decir, ahorita tengo 4 meses de inventario y me van a entregar en 3 meses. Tengo un mes de inventario de seguridad, estoy muy bien. Pero si se entregan a entregarme un mes, tengo 3 meses de inventario de más. Tengo un sobreinventario de 3 meses porque no necesito 4 meses, necesito 2. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo voy validando, comparando contra qué mis números actuales son buenos o son malos. Por ejemplo, si tengo
3 meses de inventario o 2 meses de inventario sobre stock, ¿cuánta plata tengo metida ahí parada? En vez de poder hacer publicidad, mercadeo, estrategias, tengo 2 meses de plata metida. Imagínense que usted tenga 2 meses más de concentrado metido ahí. No podría, porque se vence. No, pero porque es un producto perecedero, pero va a depender. Pero por ejemplo, lo que digo, ¿en cuánto tiempo vence un concentrado? Aproximadamente un mes o 2 Según meses. un mes de vida tiene el concentrado. Pero hay que venderlo rápido. Tampoco es que me o sea, de que lo producen hasta que se consume un mes de vida. Desde que lo producen, o sea, dependiendo también de qué, pero más o menos tal vez lo tendremos que haber movido bueno, nosotros en un mes, pero así de calidad de vida, sin mucho, unos 3 meses. No, 3 meses. Ajá, 3 o 4 meses. Entonces, ahí por ejemplo usted puede medir a sus inventarios en semanas, por ejemplo. Por eso le digo, o sea, todos los días, prácticamente nosotros todos los días tenemos que vender. Entonces, bueno, pueden meter su inventario diario, por ejemplo, en su caso, es muy puntual. ¿Sí? Por ejemplo, eso es muy importante. La medicina. ¿Cuánto tiempo vence? 6 meses. Y tengo 5 meses de inventario. ¿Qué voy a hacer para mover esa medicina? Entonces, ese tipo de cosas nos lo da el tiempo de vencimiento. Por eso depende, como usted decía, los doctores, en cuánto tiempo me entregan, si mi producto vence o no vence, por ejemplo, si se vuelve obsoleto o no es obsoleto. Eso me va a dar si esos 4 meses de inventario son buenos o son malos. Pero como tales, los 4 meses no pueden ser buenos o malos porque no tengo un punto comparativo, ¿verdad? Algunos indicadores de recursos humanos, como les decía, el índice de rotación. ¿Cuántas personas de baja voluntaria, es decir, cuántas personas me renunciaron este mes o este año, dependiendo cómo lo quiera tener? Entre el número de empleados que tengo durante ese mes, durante ese semestre, durante ese año, eso va a ser el indicador de rotación. Índice de accidentes en la empresa. Accidentes por mes durante los días laborados, por ejemplo, si lo quiero medir por eso. Mi tasa de ausencia, esto es muy importante. Es decir, días ausentes en el mes dividido el número promedio de empleados durante un mes por días de trabajo. Es decir, cuánto tiempo tengo de ausencia de la gente, porque eso me impacta en mi productividad. Entonces, por ejemplo, haciendo un ejercicio sobre los indicadores de recursos humanos, el índice de rotación. El número de bajas voluntarias fue de 12 y el número de empleados del mes eran 300. ¿Cuál era mi índice de rotación? 4%. Entonces, como les dije la vez pasada, les había mencionado, el límite recomendado internacionalmente es 5%. Entonces estoy por debajo del límite que está bien. O sea, ok, tengo 4% de rotación, o sea, estoy bien. Puedo dar algunas acciones, pero estoy bien. Si tuviera 10%, hay algo dentro de mi administración o mi gestión, digamos, de rotación que no estoy generando bien y puedo estar rotando mucho a la gente, ¿verdad? También están los indicadores financieros. Por ejemplo, está la rotación de la cartera, ventas al crédito dividido cuentas por cobrar promedio, margen bruto de utilidad, la utilidad bruta dividido las ventas netas por 100, la rentabilidad sobre ventas, el margen de contribución, por ejemplo, esta es de las partes importantes, cuánto está contribuyendo una línea de producción o una línea de productos para mi negocio. Esto es bien importante porque si, digamos, esto, si está en 0% o 10%, abajo de 0% significa que no está contribuyendo, es decir, que está contribuyendo esa línea, no está contribuyendo para mi negocio, aunque lo venda. Por ejemplo, es parte importante. Entonces, por ejemplo, uno de los indicadores financieros, el margen bruto de utilidad. Si tengo una utilidad bruta de 2.000 quetzales y ventas netas de 30.000, tengo un margen bruto de utilidad de 6.6%. Lo mismo, ¿es bueno? Sí, es positivo, es bueno, tengo utilidad. ¿Objetivo 10%? No, no es bueno porque mi objetivo era de 10%. Entonces, a ver, el número, si no tiene contra qué compararlo, se vuelve percepción. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí es bueno porque estoy creciendo, porque es positivo. Si fuera negativo, fuera malo. Pero si mi objetivo es 10%, pues no es tan bueno porque no estoy cumpliendo mi objetivo. Entonces, es parte. Este es el indicador. Esto es el número. Entonces, el indicador es contra qué lo comparo. Si no tengo contra qué comparar, no es un indicador de gestión, es un número, es un dato. Sí. ¿Cuál es mi utilidad de margen bruto? 6%. Pues bueno, pues si es positiva, pues la voy a tomar como bueno. Pero si no tengo contra qué compararlo, por ejemplo,
En el área automotriz se tienen indicadores de crecimiento del segmento. El segmento crece 5% anual y estoy en 3%, estoy bajo el crecimiento regular. Estoy en 6%, estoy sobre el crecimiento, estoy muy bien. No crecí, estoy mal porque el mercado sí creció y yo dejé de crecer. Ese tipo de cosas. Entonces, ese número, el 10% prácticamente nosotros lo sacamos por el nivel de crecimiento que queremos tener nosotros. Exacto. Por ejemplo, si en el mercado, si usted dice, bueno, hay indicadores digamos, de negocio, por ejemplo. Dice, mire, realmente hay un agregamiento, digamos, de empresas que comercializan concentrado. Un agregamiento o una asociación. Pues así como distribuidoras, así como nosotros, ¿es usted? En general, digamos, pero digamos, se mide, digamos, a nivel nacional cuántos sacos de concentrado se venden en el año, en el mes. No. Por ejemplo, pues como no se tiene ese dato, pero si tuviese, bueno, el año pasado se vendieron 5 millones y este año se vendieron 7 millones. ¿Cuánto porcentaje de crecimiento hubo? Por ejemplo, así solo para hacer la número. Vamos, que sea 7 millones menos 5 millones. Creció 30%. Ok, si el mercado creció 30%, ¿yo cuánto crecí? 6%. ¿Es bueno o es malo? Bueno, es positivo, pero realmente el mercado creció 30%. Hay 24% de posibilidades que crezca. ¿Cómo hago para crecer más? ¿Sí? Pero yo le puse un objetivo de 8%, estoy muy cerca del objetivo, pero el mercado da para más. Entonces ahí es donde voy viendo como que crecer. ¿Sí? Entonces prácticamente tenemos que analizar las ventas de la competencia para ver cuánto crecieron en ventas, para ver... Mire, cuando no se tiene un indicador nacional o venta, pues yo defino un objetivo en mi rentabilidad y crecimiento, y es este. Si tengo digamos, un número de nivel nacional, por ejemplo en Guate tiene el turismo creció en el 2018, el turismo creció 7%, por ejemplo, y entonces yo tengo un hotel y no crecí, es decir, estoy mal porque el turismo está creciendo. Por ejemplo, turismo en la región de Antigua el año pasado bajó 3%, si no estoy mal, o sea, menos 3% de crecimiento de turismo en Antigua en el 2018. Y yo crecí 3%, entonces re bien, porque el mercado bajó y yo crecí. Y si no crecí y me quedé igual sigo viendo, no crecí, pero el mercado bajó. Entonces, mi mercado se está contrayendo, me permite, o sea, ahí no pongo, si yo me puse el objetivo que sea el 10% y mi mercado cayó, no puede ser que crezca tanto. Me capta la idea, digamos, de ese mix, si tengo esa información de crecimiento. Pero si no la tengo, me puedo poner un objetivo y irme midiendo con ese objetivo y tomar acciones. Lo que nos permite, digamos, indicadores o información a nivel nacional es ver si el mercado crece o decrece, y entonces eso me da mis parámetros para ver si lo que yo crecí o decrecí está dentro del rango. Eso me permite ver. Entonces, pero estoy comparando contra algo. Siempre tengo que tener un objetivo como visión, pero lo tengo que ir ajustando respecto al mercado, ¿verdad? Okay. Y esos son los indicadores de gestión. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que tengan su negocio que quieran platicar y quieran, pues con mucho gusto. Vamos por terminar la clase. Igual yo la presentación se la doy a la señorita. Entonces se me imagino que se la mandan a ustedes, así que ahí está cualquier cosa, como les dije. Este es mi otro correo, creo que en el otro estaba uno, este es mi otro correo, pero el celular es el mismo, entonces tengo dos correos. Ajá, ese es otro. Sí. En esta presentación tenía el otro, entonces. Ajá, se me hizo. Sí, pero cualquiera de los dos, tengo los dos.
yo esta es mi última clase con ustedes, así que fue un gusto. Cualquier cosa estoy para las órdenes, pero pues, si yo les puedo servir, pues ahí tienen mis datos y cualquier puedo aportarles con todo gusto. Muchas gracias. Ya estamos en contacto. Nos vemos. Mucho gusto. Igualmente. Todo. Nos vemos. Gracias. Igualmente.